Bien, hermanos, en esta nueva semana vamos a estar revisando Hechos 18, hermanos, y leemos del versículo 1 en adelante y la palabra de Dios dice así. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Bien, hermanos, hasta aquí la lectura, pero vamos a regresar a los versículos iniciales para que con la guía de Dios podamos discernir esta parte. Dios permite, hermanos, que hallemos gracia y nuestros corazones sean avivados, porque este sigue siendo el tema, hermanos, que nos ocupa, el avivamiento bíblico. Y revisando, hermanos, este texto podemos encontrar también algunos elementos que caracterizan al avivamiento bíblico, al avivamiento, hermanos, que produce en nuestros corazones el Espíritu de Dios por su obra, por su palabra, y qué rasgos tiene, hermanos, para poder, hermanos, discernir. Porque este es lo más importante, poder discernir el avivamiento que proviene de Dios. En cambio, hermanos, hay un avivamiento que es producido por los hombres o se quiere llamar avivamiento a algo producido por los hombres. Algo que está centrado en otra cosa y no en la palabra de Dios. Algo que tiene por fin otra cosa y no la gloria de Dios. Entonces, hermanos, con esta lectura vamos a darnos cuenta de otros aspectos más que acompañan al avivamiento bíblico. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, hermano. Ok, hermanos, bien. Entonces, como leemos en el versículo 1, Pablo sale de Atenas y se va a Corinto. Entonces, esta ciudad, hermanos, es un centro, hermanos, de mucho movimiento, es un centro de comercio, es un centro de tránsito para diversas regiones, es un centro, hermanos, con mucha actividad. Es una ciudad, hermanos, que tiene diversas cosas. Hay mucho comercio, hay política, hay tránsito, hay, hermanos, es un centro, hermanos, digamos, para ese tiempo era una ciudad moderna, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad con cosas, hermanos, con mucha actividad. Entonces Pablo se pasa de Atenas, que era, wow, o sea, para ese tiempo, para la gente, Atenas era una capital mundial. Atenas era el centro del conocimiento, Atenas era un lugar donde los intelectuales se reunían, hermanos. Atenas, hermanos, era una gran capital. Pero Pablo se mueve de ahí después de predicar el Evangelio y se va a otra ciudad fuerte, otra ciudad con mucho movimiento. Y aquí, hermanos, es importante que veamos el contexto de este pasaje. Pablo, hermanos, siendo un hombre, hermanos, muy capacitado, siendo un hombre experto, hermanos, podemos decirlo así, un erudito en la palabra, en la ley de Dios, en el conocimiento de las escrituras, hermanos, aún con eso,
Pablo tenía un oficio. Y esto, hermanos, lo hemos visto en algunos otros mensajes. Pablo era una persona que trabajaba con sus propias manos, como él lo dice en sus cartas, trabajaba con sus propias manos para no serle carga a la iglesia, y el oficio que él tenía era el de hacer tiendas. Entonces, aquí, en medio de este trabajo que él tenía, encontró, hermanos, a un hombre llamado Aquila, que era judío. Esto es importante. Pablo encuentra a otro judío, Pablo siendo judío encuentra a otro judío, y ambos tenían el mismo oficio, hacer tiendas. Y en medio de esta convivencia laboral, en medio de este reunirse para trabajar juntos, Pablo comparte el Evangelio con este hombre llamado Aquila. Aquila, hermanos, era de una región diferente, una región de hecho lejana, el Ponto. Pero Aquila vivía en Italia y salió, hermanos, porque el emperador en ese momento, que era Claudio, levantó un edicto y dijo que serían expulsados todos los judíos que viviesen en Roma. Entonces él, siendo judío, salió fuera, hermanos. Fueron expulsados los judíos de Roma. Y entonces ahí es donde Dios permite este encuentro de Pablo con Aquila. Y conociendo, hermanos, el oficio, trabajando juntos, Pablo comparte el Evangelio con él. Este es el contexto, hermanos. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Lo vamos a explicar un poquito más tarde. Pero estos son, digamos, los días comunes y corrientes del apóstol Pablo. Trabajaba con sus propias manos, pero también, hermanos, compartía la palabra. Él, hermanos, se levantaba, hacía su día a día trabajando, pero también día a día compartía la palabra. Y esto es importante, hermanos, y ahorita lo vamos a ver. Dice el versículo 4 que todos los días de reposo, es decir, cada sábado para este tiempo, él iba, hermanos, a la sinagoga. Y entonces ahí, hermanos, discutía, hermanos, o sea, exponía, hermanos, el tema, exponía la palabra y entonces hacía una defensa del evangelio, porque él le presentaba tanto a judíos como a griegos, y aquí la palabra griego significa no solamente griegos de nacionalidad, sino cuando la Biblia usa griegos, a veces lo usa, hermanos, para decir o indicar a gente que no es judía, es decir, a gentiles. A judíos y a gentiles, hermanos, Pablo les estaba predicando cada semana la palabra. Les predicaba cada semana el evangelio. Y Pablo, hermanos, se ocupaba en presentarle el evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. Y para este momento él estaba solo ahí en Corinto. Y Silas y Timoteo, que habían quedado, hermanos, en otra región, en una provincia llamada Macedonia, llegaron para con él después, hermanos. Se encontraron con él tiempo después, pero para ese entonces Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Esto es importante, hermanos, porque en el día a día, hermanos, nosotros nos ocupamos de nuestras cosas. En el día a día vamos a la escuela o vamos al trabajo o vamos al negocio o vamos a atender nuestros emprendimientos. Pero, hermanos, Pablo no dejó, hermanos, de predicar y lo estaba haciendo semana a semana, cada día de reposo en la sinagoga. Pero llegó el punto en el que los otros discípulos, Silas y Timoteo, fueron a encontrarlo allí en Corinto. Hermanos, Pablo ya había cesado, hermanos, cesado sus labores para dedicarse por entero a la predicación. ¿Cómo es que Dios mueve, hermanos, al apóstol Pablo de sí, predicar el Evangelio, pero estar trabajando, estar ocupado, hermanos, haciendo tiendas, a estar, hermanos, de lleno en la predicación? ¿Por qué hace Dios esto, hermanos? ¿Por qué Pablo deja de trabajar para meterse de lleno a la predicación? Miren, aquí el versículo 6 nos va a dar luz sobre esto. Pero oponiéndose y blasfemando estos, es decir, los judíos, a quienes les presentaba Pablo el Evangelio, ¿y cuál es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo, sacudiéndose los vestidos, Pablo les decía lo siguiente: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza.
Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo, hermanos, dejó, hermanos, a un lado el trabajo secular, digámoslo así, por meterse de lleno a la predicación porque había mucha oposición. Porque los judíos de esta ciudad, hermanos, la ciudad de Corinto, resistían a la palabra de Dios. Los judíos ubicados aquí, hermanos, estaban en contra del Evangelio, estaban en contra de creer lo que las escrituras dicen, y eso es lo que presentaba Pablo, que Jesús es el Cristo. Las escrituras hablan, hermanos, acerca de ese Cristo que vendría. Pero lo que los judíos no creían, al igual que Pablo al principio, era que Jesús era ese Cristo del que hablaban las escrituras. Y ahora Pablo es quien presenta que Jesús es ese Cristo del que hablan las escrituras. Al haber tanta oposición, hermanos, al haber tanta resistencia a creer que Jesús es el Cristo del que hablan las escrituras, es el Cristo del que hablan Moisés, los profetas y los escritos, hermanos, Pablo decide entrar de lleno a la predicación, porque Dios, hermanos, está moviendo el corazón de Pablo a que él sea, hermanos, instrumento tanto para judíos como para gentiles. El capítulo 26 de los Hechos, hermanos, Pablo está narrando su conversión y la conversación que tiene el Señor Jesús es importantísima. Usted tiene que leer Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26 para tener un panorama integral, un panorama más completo de cómo fue la conversión de Pablo. Y Hechos 26, hermanos, nos da detalles que 9 y 22 no nos dan. Esos capítulos nos dan otros detalles, pero es necesario tener estas tres lecturas para tener un panorama más amplio de cómo fue la conversión de Pablo. Y en este punto de Hechos 26, hermanos, Pablo narra que él recibe la instrucción del Señor de ser, hermanos, aquel que viene a ser instrumento para traer, hermanos, de la potestad de Satanás a la gente, pasarla de ahí, de la potestad de Satanás al reino de Dios, hermanos, para que abra sus ojos. Hermanos, esta es una encomienda bien importante. Dios escoge a Pablo para que vaya y como mensajero del Señor, tome literalmente a las personas, con el poder del Espíritu Santo, los arranque de la potestad de Satanás y los lleve al Señor. Para que ellos, hermanos, sean sacados de la oscuridad, para que se abran sus ojos con la luz del Evangelio, hermanos. Es una encomienda bien importante, por lo cual Pablo deja de lado el trabajo secular y se mete de lleno a la predicación del Evangelio. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos, en esta introducción, en este contexto un poco largo, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, amén. Amén, hermanos. Bien, entonces vean lo que pasa. Cuando Pablo presenta el Evangelio, hay muchos que se oponen, pero Pablo dice, bueno, yo ya les presenté el Evangelio, yo estoy libre de la sangre de ustedes. Yo ya no puedo hacerme responsable de que ustedes no conocieran el Evangelio. Yo ya vine y por instrucción del Señor estoy aquí para presentar que Jesús es el Cristo del que hablan las Escrituras. Y ustedes si se oponen y si ustedes si blasfeman, bueno, ese ya es asunto de ustedes con Dios. La sangre de ustedes recae sobre sus propias cabezas. Yo desde ahora me voy a dedicar a predicarle a los gentiles. Y dice el versículo 7 que se fue de ahí a un ladito nada más. Se fue a la casa de uno llamado Justo, y esta persona llamada Justo era un hombre temeroso de Dios. Y esta persona vivía a un lado de la sinagoga. No se fueron tan lejos, se fueron allá a un lado. Y Crispo, que era otro judío, pero él era el líder de la sinagoga, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y vea lo que dice aquí, hermanos, el versículo 8. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Es decir, cuando se pasan a la casa de Justo, que era un judío también el principal de la sinagoga, Crispo,
con toda su casa, creyeron, y a partir de ahí, hermanos, tanto estos judíos como muchos de los corintios, muchos de los gentiles, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, este es un punto bien importante, hermanos. El versículo 9 dice que el Señor dijo a Pablo en visión de noche. De hecho, el Señor se le estuvo apareciendo a Pablo en diversas ocasiones, hermano. No solamente cuando se convirtió, sino en diferentes ocasiones el Señor se le apareció a Pablo. El Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, hermanos, sucede lo siguiente. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Bien, ¿cuál es el avivamiento, hermanos, bíblico? ¿Cuál es el avivamiento que enseña la palabra de Dios? Una, que tanto judíos como gentiles son llamados al arrepentimiento. Tanto judíos como personas no judías, todos tienen, hermanos, la oportunidad de creer en el Evangelio. Todos pueden creer en Cristo, en su obra a través de la predicación del Evangelio. Entonces, uno de los rasgos del avivamiento bíblico, hermanos, es que el Evangelio sea predicado a todo mundo. Este es un punto importante. El Evangelio, hermanos, nos enseña que la salvación es por fe en la obra de Cristo. Pero si alguien no escucha, hermanos, este mensaje, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a ser salvo si no sabe cuál es el Evangelio? Si no es presentado si no le es presentado a Cristo, hermanos. Entonces, un rasgo fundamental del avivamiento bíblico, hermanos, es que las personas escuchan el Evangelio, las personas están expuestas a la predicación del Evangelio. Entonces, anótelo ahí, hermanos. Un rasgo fundamental del avivamiento bíblico es la predicación del Evangelio. Se presenta, hermanos, que Jesús es el Cristo del que hablan las Escrituras. Y el cumplimiento de su obra, hermanos, es la salvación. El cumplimiento de su obra finalmente es el Evangelio. Entonces, usted por favor distinga esto. Hoy, hermanos, hablan de muchas cosas, hoy hacen mensajes de muchos temas, pero no el tema del que habla la palabra. Jesús es el Cristo del que hablan las Escrituras. Jesús cumplió todo lo que ya se había dicho de él en las Escrituras. Jesús es este Cristo del cual anunciaron los profetas, del cual anunció Moisés, del cual anunciaron los escritos. Ese es el Evangelio, esa es la predicación, hermanos, que caracteriza al avivamiento bíblico. Ese es el mensaje que tienen que escuchar las personas, tanto judíos como gentiles. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. Sí, Amén. 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 Entonces, por favor, distinga eso, hermanos. El avivamiento, hermanos, el avivamiento tiene, hermanos, como predicación que Jesús es el Cristo. Segunda, hermanos, segundo rasgo, el avivamiento, hermanos, provoca que muchos crean. El avivamiento bíblico, hermanos. Porque la palabra que se está exponiendo es la palabra de la cruz, la obra de Cristo, hermanos. Y entonces, como dice aquí el versículo 8, muchos de los corintios oyendo, creían. ¿Qué oían? Pues la predicación de la palabra. ¿Qué oían? La palabra, hermanos, que exponía cómo es que Jesús es ese Cristo del que se habló. ¿Cómo es que poniendo nuestra confianza en Él, somos salvos? Entonces, al oír la palabra, al oír la predicación, ellos creían y por consiguiente eran bautizados. Hermanos, aquel que cree es bautizado. Este es otro rasgo del avivamiento bíblico. Los que creen la palabra de Dios, creen, hermanos, y son bautizados. ¿Por qué? Porque se identifican, hermanos,
con el mensaje del Evangelio, porque se identifican con nuestro Señor. Están, hermanos, creyendo en su obra y se identifican con este mensaje entonces. Y el bautismo es algo hermanos, testigos varios podemos presenciar acerca de algo que ocurre internamente en el creyente. Cuando un creyente, hermanos, está ante su Salvador, está siendo expuesto a la palabra de Dios, ocurren tres cosas ahí. Es una persona que tal vez ha escuchado de Dios o tal vez no ha escuchado nada de Dios. Pero cuando es expuesto, hermanos, a la predicación del Evangelio, cuando es expuesto, hermanos, a la obra de Cristo, a que Jesús es ese Cristo de las Escrituras, hermanos, él cree, si Dios por su gracia así lo permite. Dios le da fe para venir, para acercarse, para arrepentirse y él cree entonces en lo que hizo Cristo y pone su confianza en lo que hizo Cristo. Eso, hermanos, provoca que esa persona, estando muerta en sus delitos y pecados, venga a ser resucitado por el Espíritu del Señor. Él vuelve a ser conectado, hermanos, y aquí se regenera, hermanos, el diseño original. Este hombre, esta mujer, vienen a ser creyentes del Señor y son resucitados y son salvos por creer en la obra de Cristo y vienen a ser lavados sus pecados, hermanos, porque están creyendo que Jesús murió por ellos, que Jesús tomó su lugar para pagar por ese pecado. Eso es lo primero que ocurre en un creyente. Es conectado al Señor, es unido al Señor. Segundo, hermanos, esa persona, hermanos, que ha creído en lo que Cristo hizo, se identifica con Él. Y entonces pasa, hermanos, que se asemeja en el bautismo en la muerte y en la resurrección del Señor. Vuelve, hermanos, a poner sobre su vida lo que Cristo hizo. Murió y resucitó. Y en las aguas del bautismo, esta persona es sepultada y es resucitada, hermanos, a una vida nueva, a una vida en Cristo. Y hermanos, ocurre también que al creer, que al poner la confianza en nuestro Señor, venimos a ser parte de la familia de Dios. Venimos a ser conciudadanos de los santos, como dice Efesios. Venimos a ser, hermanos, miembros del cuerpo del Señor, creciendo, edificándonos en amor, hermanos, creciendo como un templo santo del Señor. Entonces, esas tres cosas que ocurren en el interior, que ocurren de manera espiritual en cada creyente, hermanos, se refleja en el bautismo. El que cree, hermanos, es bautizado. El que cree, hermanos, viene a confirmar su fe bautizándose. Entonces, este punto es bien importante. En el avivamiento bíblico, hermanos, aquellos que son expuestos a la palabra de Dios y por gracia de Dios creen, entonces se bautizan. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Bien. Y un Amén. tercer rasgo, hermanos, un tercer rasgo es que Dios abre puertas al Evangelio. Dios está abriendo caminos, Dios está abriendo campos, Dios está dando los encuentros, porque el más interesado es Dios. Esta es la obra de Dios, no es la obra de un hombre, no es la obra de una iglesia, no es la obra de una organización, esta es la obra de Dios. El primer interesado es Dios en que se dé a conocer su palabra. Es Dios que quiere que la gente conozca la obra de Cristo. Entonces, aquí se le aparece el Señor Jesús a Pablo y le dice, mira, Pablo, no tengas miedo, tú tienes que hablar, tú no debes de callar porque yo estoy contigo. Así como Él lo prometió a sus discípulos, hermanos, antes de ascender, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo tengo toda autoridad en los cielos, en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos, bautícenlos, hermanos. Pablo está recibiendo lo mismo. No temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios está abriendo las puertas al evangelismo. Dios quiere que se establezca su reino, hermanos, en esa ciudad. Y está diciéndole a Pablo,
Tú no te calles, tú no pares de predicar. Yo estoy contigo, nadie te va a poder hacer daño. Yo tengo mucha gente que salvar aquí, pero va a ser salva si tú predicas, va a ser salva si tú no callas el evangelio. Yo tengo mucho pueblo aquí, pero solamente se puede salvar si escucha el evangelio de salvación. No hay otra forma, Pablo. No puedes callarte, no puedes quedarte indiferente. Tú tienes que hablar la palabra de la cruz, porque solo así se salvarán. Yo estoy contigo, nadie te va a hacer daño. Y es entonces, hermanos, que Pablo se queda año y medio en Corinto para enseñar la palabra de Dios. Entonces, a través de este pasaje, hermanos, vemos esos tres rasgos. Vemos, hermanos, que el Evangelio tiene como centro de la predicación que Jesús es el Cristo. Vemos, hermanos, que en este avivamiento bíblico, hermanos, los que creen se bautizan porque se identifican plenamente con lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Y entonces el bautismo es un símbolo, es una señal de algo que ha ocurrido en el interior del creyente. Se ha unido a Cristo, hermanos, muere y resucita para una vida nueva y es miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Eso, hermanos, ocurre en el bautismo. Bueno, más bien, eso queda, hermanos, como testimonio en el bautismo, porque eso ocurre literalmente en el interior del creyente cuando cree en el Señor, cuando por gracia de Dios cree en el Evangelio. Y entonces el bautismo lo viene a poner en evidencia. Y tercero, hermanos, Dios abre puertas al evangelismo. Dios abre puertas para que su palabra corra y ejecute lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Salvar, hermanos. El corazón de Dios está puesto en la salvación. Jesús, hermanos, no vino a este mundo para condenarlo. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Ese es el corazón de Dios. Salvación. Salvación. Y la palabra de la cruz es salvación. Y la palabra de la cruz es lo que puede, hermanos, traer salvación a la gente. Dios quiere salvar. Dios es el más interesado en poner su reino en cada corazón, pero también en cada hogar, en cada ciudad, en todas las regiones, en todo el mundo, hermanos. Bien. Entonces, por favor, hermanos, anote estos rasgos del avivamiento bíblico. Dios nos dé gracia, hermanos, para discernir, hermanos, lo que el Señor está haciendo. Dios permite, hermanos, que seamos esos obreros fieles, que aún en medio de la oposición, que aún en medio de los que blasfeman, nosotros no dejemos de predicar que Jesús es el Cristo. Y aún, hermanos, aún en medio de cualquier dificultad, podamos ver al Señor como Pablo lo vio, con este mismo entendimiento y con esta misma comisión. No temamos, sino hablemos. No callemos porque el Señor está con nosotros, porque Él tiene, hermanos, a mucha gente por salvar. Nosotros no sabemos quiénes serán salvos, pero Dios ha escogido la predicación del Evangelio como la manera en que esa gente se va a salvar. Seamos, hermanos, obreros o testigos fieles que predican, hermanos, que Jesús es el Cristo. Y Dios salvará a quien Él quiera salvar. Pero nosotros prediquemos. Bien, hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Quisiera saber, una, quisiera saber si hay alguien que pueda dar fórum de este mensaje. Y dos, que dos o tres personas, como lo hemos venido haciendo las últimas semanas, quisieran orar por este tema, hermanos. Los escucho.